Por ejemplo, el momento de cortar un maracuyá y sacar la pulpa, si lo hacemos de la forma artesanal como nosotros lo hacemos, el sabor y el aroma es muchísimo mejor que si lo mecanizamos e industrializamos. Aquí en este país, ojo que no es en todos los países, todos estamos tan acostumbrados a esa guerra con el competidor, que el rato que alguien colabora con el competidor directo, llama muchísimo la atención. El mundo empezó a cambiar en medio de estos 25 años que llevamos en el negocio y todo lo natural, lo artesanal, lo más verdadero, por decirlo así, fue tomando muchísimo más valor. Entonces, nuevamente, primero estar muy atento a lo que pide el mercado, y el mercado, el consumidor, yo diría desde millennials y los más jóvenes, sí empieza a preocuparse muchísimo por temas de propósito. La gente ahora busca es una persona que le diga por qué existe esa marca, para qué es, por qué es creíble o no. Si no existía una forma de comunicarse, nuestro valor era más bien el perfil bajo. Pero la tecnología va cambiando y uno va cambiando de sus valores. De mi generación hasta mi generación, un valor fuerte de mucha gente era perfil bajo. Si funciona algo en un año malo, es que tienes que apostarle con todo, es que estás en lo correcto. Por ahí si no funcionó, tal vez fue un buen filtro para decir no, por ahí no era y vamos con otra idea o otro concepto. No estar tan solo, que es durísimo, estar solo es durísimo. Cualquier reto entre varias personas competentes se hace más divertido, solo es agobiante muchas veces. Es enfocarte mucho en la pregunta que te haces, más que en la respuesta, porque una pregunta bien hecha puede tener muchas buenas respuestas. Otra cita entre Cumbayorkers y estos grandes empresarios, estos grandes tiburones que tienen la generosidad de compartirnos sus mejores prácticas para que nosotros en este año tan complejo podamos aplicarlas y mejorar nuestro desempeño. Hoy día nos acompaña nada menos que Pedro Vega, que es un ícono en el mundo del emprendimiento. ¿Quién no ha probado, quién no ha disfrutado los productos Olé? Hoy día nos va a contar su historia y qué nos recomienda desde su posición como una empresa consolidada para empezar a levantar estos pequeños negocios que están batallando para mantenerse este 2025. Gracias por acompañarnos, Pedro. Gracias, Álvaro. Gracias por la invitación y encantado de estar acá y compartir con tu comunidad. Buenísimo. Pedro, de lo que estuve analizando e investigando, entiendo que tú rescataste productos Olé de una situación en la que no se encontraba en su mejor momento, quizás como nuestra economía en este momento. ¿Qué te motivó a hacerlo y qué fue lo que viste? Y a partir de eso, ¿cómo fue ese proceso de convertirla en esta marca tan sexy que es el día de hoy y trascendiendo fuera de nuestras fronteras? Bueno, sí, la verdad, y siempre la cuento, le doy crédito al que tengo que darle. Hay una pareja de colombianos que viven aquí en Ecuador. Él se llama Philip Baker y ella Imelda. Ellos crearon la empresa y crearon sobre todo, la empresa tenía otro nombre en ese momento, pero crearon la marca y crearon una receta de ají con maracuyá, que sigue siendo el producto estrella hasta este momento. Y de eso es de lo que yo me enamoré, no tanto de los números. El año que yo compré, o el año anterior al que compré la empresa con su marca, la empresa había facturado algo como $17,000 en todo el año. Entonces, solo para que tengan una idea, eso es menos que, no sé, que un carrito de hot dogs o algo así, como comparativamente. Pero vi que tenía una marca que me encantó, que le vi que tenía muchísimo potencial como un producto de exportación, que es con lo que yo soñaba en ese momento. Y la receta me llamó mucho la atención. En ese rato no sabía qué es lo que me enamoró, porque es algo, a pesar de que sea negocio, es algo más emocional que racional. De hecho, yo salí de mi trabajo, renuncié al trabajo donde tenía ya un buen sueldo en dólares en esa época, que era buenísimo. Y de la noche a la mañana me lancé al vacío a ganar nada. Y el total de la facturación de la empresa, el anual, era algo más que lo que tenía yo de sueldo mensual. Entonces fue un salto al vacío y definitivamente fue un enamoramiento. Y lo que enamoró, que yo me di cuenta con el tiempo, ¿no? En ese momento uno no, es como cuando ves una película, no es que en todo momento de la película sabes lo que está pasando. Así es un poco los emprendimientos, así es la vida. Pero fue pasando el tiempo y me di cuenta que de lo que enamoré fue de ese producto, porque era hacer un producto que ya existía, pero darle un toque diferente. Y eso es
con el tiempo nuevamente me doy cuenta que es lo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta no ser la innovación que crea el siguiente rocket espacial como Elon Musk, pero sí a las cosas que ya existen darles un toque diferente, un toque personal, no hacer como te dicen que hay que hacer las cosas al pie de la letra, sino irlo haciendo a tu manera. Y eso es definitivamente lo que es el ají con maracuyá. Si ustedes piensan, tradicionalmente y ancestralmente ha existido la mezcla aquí en el Ecuador específicamente de ají con una fruta tropical, como es el caso del tomate de árbol. Pues nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Y ellos, en este caso, Felipe y Melda, ¿qué pasa si le mezclamos con una fruta como el maracuyá? Y eso es a lo que nos hemos dedicado y hemos mantenido esa esencia en adelante con lo que hacemos en Olé. Buenísimo, qué linda historia. ¿Esto fue hace cuánto? Esto fue en el año 2001. Ya. ¿Y en qué momento tú empiezas a decir, ok, esta apuesta está empezando a dar cierto? Pasó mucho tiempo. Solo para que tengamos una idea, yo como venía del área comercial, bueno, yo había estudiado tecnología de alimentos, eso es algo que yo sí era tu área. Ese sí es mi área. Es de hecho, muchos de los primeros productos yo mismo los formulaba y conozco del tema. Pero había estado trabajando más bien en el lado comercial, mercadeo, ventas, etcétera. Y lo que ¿Dónde? En Moderna Alimentos. Ah, ya, perfecto. Entonces, y de hecho estuve en 2 etapas. Ya cuando se me acabó la plata y tuve que volver, también volví allá. Y lo que te decía es que siempre involucrado con alimentos, pero venía más bien del área comercial. Y lo que planifiqué que suceda en un año, en términos de ventas y de crecimiento, me tomó casi 6. Y obviamente no tenía ni presupuestado esos costos que lleva a ese crecimiento tan lento, ni obviamente nada, el ir a un sexto más lento de lo que uno se imagina, pues tiene una serie de implicaciones. Y obviamente ese fue un periodo, yo le llamo más como de sobrevivencia. Y finalmente, a partir de entre el 6º, 7º año, las cosas empezaron como a adquirir una inercia y a irse dando de manera más fácil. Los primeros años era sobrevivencia pura. Una pregunta que creo que nos pasa mucho a los emprendedores en general, todo lo que se lanza, es que uno se pone unos tiempos que son de uno. Sí. O sea, entonces yo hago esto, entonces el primer año pasa esto, segundo, Ahora que has visto pasar toda esta década completa, ¿no es cierto? ¿Eran realmente 6 años y quizás tú optimistamente pensaste que lo ibas a poder hacer en 2? ¿O hubo cosas que ahora, si lo volvieras a hacer, dices, no, esto lo cambiaría y nos aceleraría el proceso? O sea, eran 6 años. Eran 6 años con ese nivel o sea, desde donde empecé y con el nivel de inversión y todas las restricciones que había. No, la verdad, era una visión no solo optimista, yo diría hasta ingenua, pensar lo que iba a ser más rápido. Y es como tú dices, la expectativa, así como un presupuesto, una expectativa de crecimiento o lo que sea, finalmente es algo que uno construye en la mente, ¿no? La realidad a veces es muy distante, pero te sirve como para darle una dirección, no más. Yo creo que las expectativas muchas veces tienden a ser más negativas que positivas en ese sentido, porque vas creyendo que vas fracasando y la verdad sí va creciendo, pero no al ritmo que yo quería. Y así nos pasa muchas veces en la vida y no solo en los negocios. Con los hijos nos pasa lo mismo, con muchas cosas. Cuando uno se pone esa expectativa que está bien para que le dé el sentido de dirección hacia donde uno quiere ir, pero tiende a frustrarse mucho porque el ser humano tiende a ser, y especialmente el emprendedor tiende a ser optimista, de lo contrario no se lanzaría a nada. Y ese optimismo te hace que pienses que las cosas son más rápidas, más fáciles y los resultados serán más grandes. Y obviamente ahí hay un sesgo grandísimo y la realidad te va demostrando que uno no, el ser humano en general no es bueno preveyendo las cosas negativas, es bueno viendo lo positivo. Entonces, la expectativa, como te digo, es buena, pero con pinzas solo para saber que por ahí es el camino, más no para evaluarte tan duramente sobre si te está yendo bien o mal. Yo hace unos años leí un libro muy simple, pero realmente potente, que se llama The Gap and the Gain, que básicamente lo que
lo que te lleva es un coach, que te lleva un libro, una sesión de coach, a que no te evalúes tanto sobre lo que te falta, porque siempre queremos crecer más y queremos más metas y nos vamos poniendo metas adelante, sino un poco ver desde donde estás, mirar hacia atrás, y ahí las cosas generalmente se ven mucho mejor, porque hemos recorrido todos unos caminos generalmente mejores, o se ven mucho mejores cuando ves lo recorrido que cuando te comparas a lo que quieres llegar. Entonces, así un poco ha sido el camino, largo, lento, pero hay que tomar en cuenta que inicié con una inversión para esta industria bajísima. Iniciamos con algo más de $30,000. Imagínate, es una planta de alimentos, eso no es nada. Entonces, el camino ha sido bueno, pero a la vez lento, porque las restricciones y la cantidad de inversión que había era poca. Yo suelo decirle, mi hijo está iniciando una carrera de DJ y es muy impaciente. Yo le decía, el problema de la impaciencia es que uno efectivamente se inventa estos timings de los que tienen que pasar las cosas, pero por ejemplo no eres impaciente en la universidad, no eres impaciente en el colegio, te comes 12 años, porque ya te dijeron, nomás son 6 de primaria y 6 de secundaria. Y si eres genio, lo haces en 10, ¿no es cierto? Y los normales lo harán en 11, 12, y si eres un poco maleta, pues en 13, ¿no es cierto? Pero ya está. Entonces tú te haces al dolor y además aceptas los periodos de año, todo está porque te dieron una planificación determinada, ¿no es cierto? Entonces uno como emprendedor quizás debería ir a buscar, en la medida de las posibilidades y de las disponibilidades, y un poco va nuestra siguiente pregunta, alguien que ya está allí, o cercanamente allí, que te diga cuáles son los tiempos normales que ese tipo de emprendimientos toma desarrollar, cuál es el nivel de tiempo que le tienes que dar, inversión que tienes que hacer, con lo cual vas a tener un mapa y, ok, si es que estás al 50% y toma 2 años, entonces vas a tener que hacerlo en 4, porque estás al 50%, something between, entonces ya que no te sorprenda. Creo que ahí un poco está el truco. Pero parte de eso es este tema de la colaboración, que es algo que no nos caracteriza. Hablamos de un segundo sobre las comunidades. Tampoco somos muy colaborativos en nuestro ADN país, que es algo que no tiene por qué quedarse así para siempre. Creo que es el momento, además, a partir de que tenemos hoy día la Web 2, entendiendo que todos vivimos en una red hiperconectada. No usar los nodos de la red es totalmente anacrónico. Claro. Tú hiciste hace algunos años una alianza, te acercaste donde Alimentos Snob, que en teoría parecería ser como, podría verse como la competencia, etcétera. Directo, sin embargo, claro. Tú dijiste, no, ¿no es cierto? ¿Cómo logras desbancar esos mitos y más bien estableces vínculos de alianza? Bueno, yo creo que la desconfianza es, no sé si usar la palabra endémica, pero es muy generalizada aquí en el Ecuador. De hecho, si estudias o si ves los estudios justamente de nivel de confianza en las preguntas que dice, usted confía en sus familiares y amigos, etcétera, vecinos, las puntuaciones comparativas, incluso con países de la región, son muy bajas. Entonces, a partir de la desconfianza, es muy difícil colaborar. Recién estuve en una capacitación sobre innovación y claro, es como una grada. Primero te conoces el entorno, luego confías, luego empiezas a colaborar un poco y luego colaboras de manera, digamos, a un estándar alto. Entonces, si no hay confianza, es bien difícil pedir a la comunidad o al país o al que sea que colabore. Yo creo que hay que trabajar en esa confianza. Para mí es más fácil que lo que parece, porque en la gran mayoría de los casos, mientras solo con uno de los lados demostrando más confianza que lo normal, el otro lado tiende a abrirse. Entonces, esta colaboración que tú dices, sí, no es de hace un año de reciente, pero justamente algo que viene a partir de esta falta de confianza es un exceso de competencia en el mal sentido. La competencia está muy bien y creo que todos los mercados normalmente se benefician, pero yo oigo muchos empresarios grandes incluso que hablan, estamos en guerra. Y a mí eso me molesta mucho, porque la guerra es de verdad. O sea, la guerra, usar la palabra a una competencia agresiva comercial, utilizar la palabra guerra para mí no está bien, porque finalmente todos somos humanos y todos tenemos las diferentes partes del cerebro y nuestro cerebro más antiguo oye guerra y realmente parece que alguien va a morir. Y la verdad es que nadie va a morir.
la gran mayoría de las competencias agresivas entre empresas, ni siquiera la empresa, ninguna de las empresas muere. Hay casos, sí, que se estudian mucho de que uno muere y otro, pero la mayoría terminan compitiendo. Entonces yo oigo la palabra guerra entre competidores y creo que la usan muy mal, porque el rato que estás en guerra estás más bien poniéndote en un modo sobrevivencia. En sobrevivencia no hay colaboración, en sobrevivencia no hay un buen ambiente, en sobrevivencia no hay creatividad. Es pura reacción, es puro instinto. Entonces, en algún momento hablábamos dentro de la empresa, porque tengo un súper buen equipo, no es que yo hago esto, tal vez he sido como el principal promotor de generar un nivel de confianza y de colaboración, pero hablábamos de colaborar con otras empresas, y tenemos varias colaboraciones, de hecho, que vienen este año. Habíamos empezado a comprarle a Snob un ingrediente que necesitamos, un frijol enlatado, para una salsa que nosotros no la producíamos, y alguien dijo, propongámosles que hagamos este producto que estábamos viendo con ellos, y que era unos pepinillos picantes. Ellos son fuertes en los pepinillos, nosotros somos fuertes en el jalapeño. Y les propusimos y les encantó la idea. A mí me llamó la atención, en cambio, que ellos sí estén abiertos a la colaboración. A ellos también les llamó la atención que les propongamos, y de manera muy rápida hicimos la colaboración, salimos al mercado, y ha sido un éxito, no solo por el producto, que es un producto delicioso y que junta lo mejor de los dos participantes en esta colaboración, sino que también da mucho de qué hablar, porque yo creo que historias como esas son las que ayudan a promover formas diferentes, a posicionar la empresa y las marcas de una forma diferente. Porque todos estamos aquí en este país, ojo que no es en todos los países, todos estamos tan acostumbrados a esa guerra con el competidor, que el rato que alguien colabora con el competidor directo, llama muchísimo la atención. Y como tú sabes, como buen publicista y con toda tu experiencia, llamar la atención por hacer algo diferente ya es bastante. Entonces, ya tiene 50% exactamente, de la historia ganada. Entonces, para nosotros es una serie en todo lo que hacemos buscamos como que los diferentes impactos para el negocio que tienen eso. Algunos son directos, como es en este caso colaborar, sacar un producto y vender el producto, pero hay muchas otras ganancias más intangibles, pero que definitivamente fortalecen al negocio, a la marca, etcétera, como es como que te vean como una marca innovadora y colaboradora. Este país necesita eso, entonces pega muy bien en el ecuatoriano cuando alguien sale de lo típico que hacemos y demuestra que colaborar con un competidor, que para nosotros puede ser muy raro, puede ser hasta común y beneficioso para todos. Creo que eso tiene mucho que ver con el liderazgo, porque el colaborar no solo es colaborar de la casa para afuera, sino de la casa para adentro, ¿no es cierto? Y tú has saltado de una empresa que empezó con 3 colaboradores, y valga la palabra, inclusive puedes decir 3 esclavos, 3 asalariados, 3 empleados o 3 colaboradores, a tener 70 colaboradores. ¿Cómo se hace esa migración? Bueno, como todo, como todo emprendimiento, y este fue un emprendimiento que empezó en un espacio de 30 metros cuadrados, un cuarto. Y de hecho por eso nuestras recetas son tan especiales, porque son hechas con lo que encontramos en las cocinas de las casas y con productos de verdad y nada fuera de lo que uno encontrará en la casa. Y ese emprendimiento, como te decía, tiene las típicas etapas. Para mí ha habido como 3 en Olé. La primera, una etapa de verdad de sobrevivencia, donde tal vez el mayor mérito mío fue el persistir. Yo creo que, y esto porque me lo dice mi esposa, pero y debe ser así, me cuesta rendirme. O sea, no tengo algunas virtudes, pero tal vez la más importante en este caso es que me cuesta de verdad decir, ya, dejo eso, no lo voy a hacer. Hay obviamente un límite ahí, porque también el exceso de esa virtud puede ser terrible y uno se puede quedar pedaleando en un proyecto que ya no tiene más recorrido. Pero en esa primera etapa de sobrevivencia es básicamente sobrevivir, ser muy recursivo, resolver como toque. Es muy diferente a las siguientes en algunos aspectos, porque, por ejemplo,
Yo mismo soy ahora fanático y siempre he sido de crear una cultura fuerte, una cultura que se comporte de una forma, de alguna manera, predecible en el sentido de que tenga características y valores como si fuera una persona, porque eso creo que le da fuerza y sostenibilidad a la empresa. Pero en esa primera etapa de sobrevivencia, en mi caso, yo puedo hablar de mí, la verdad no soy un experto, casi que no daba mucho espacio para la generación de cultura, a no ser cosas muy básicas, casi primitivas y primarias, como ser muy recursivo, persistente, probar, no dejarse vencer. Pero no da, y como nos sucede a todos, de rato que estás sobreviviendo, te olvidas, como las empresas, cuando están en la fase de sobrevivencia o la situación está mala, te olvidas de todos los planes de felicidad para los empleados y valores agregados mayores, porque estás en esa etapa. Entonces, creo que esa etapa es importante reconocerla, y un error que encuentro con frecuencia, y a veces ahora que estamos tan expuestos a tanta información y a tantos casos, es tratar de traer a esa etapa primera, que es muy dura, muy de arremangarse y darle, traer casos de éxito de otros países o de empresas que están en una etapa mucho más avanzada. Uno no puede darle mucha complejidad y tratar de ser muy ambicioso en esta primera etapa, donde lo importante es pasar ese punto de equilibrio, tener una curva sostenida de crecimiento, y no hay como agregarle muchísimos añañáis a esa complejidad. ¿Cómo manejas entonces las crisis? Cuando se te presentan esos obstáculos, ¿cómo le das la vuelta a la crisis? Sí, y volviendo ahora, volviendo un ratito a tu pregunta anterior. Entonces, esa primera etapa es la que te marca, porque si no pasas esa, hasta ahí llegaste. Pero hay un momento en donde, en cambio, ya tienes que dejar atrás ese pensamiento de sobrevivencia, porque ese pensamiento de sobrevivencia es como vivir en un mundo. Ahora se habla muchísimo de la abundancia, y hay abundancia y es real, que en muchas cosas hay muchísima abundancia y hay que pensar de manera abundante para justamente tener esa creatividad y llegar a esos niveles de crecimiento. Y algo que creo que a mí me sucedió un momento seguía como en modo sobrevivencia. En esa sobrevivencia, como te digo, no hay mucha creatividad, todo se ve mucho más difícil, y hay que pasar rápidamente, en cambio, ya a un modo de proyectarse mucho más hacia adelante, de soñar con ese futuro donde la empresa está en otra situación, y a buscar un propósito más allá que la simple sobrevivencia. Entonces, para mí ha habido estas tres etapas, y fueron muy acompañadas del número de gente. La primera era de menos de 10 personas, la segunda etapa donde ya había una estabilidad y había que, en cambio, proyectarse al escalamiento, era una empresa de cerca de 20 personas, y ahora ya estamos acabamos de contratar la persona número 80 esta semana. Yeah. Entonces, ese crecimiento, en nuestro caso, que ya te voy a explicar por qué viene muy de la mano con el crecimiento en gente también. Los retos son diferentes, es más divertido, obviamente, cuando la empresa ya va en esa inercia de crecimiento y hay más equipo y uno puede tener más apoyo en la toma de decisiones y en el trabajo mismo, pero no hay como saltarse las primeras dos etapas, que sí son algo más duras. ¿Cómo no perder esa esencia artesanal cuando empiezas a escalar? Lo que nosotros decidimos es, bueno, la respuesta sería depende de la industria en la que estás y si es que ese es un valor agregado o no. En nuestro caso sí lo fue. El mundo empezó a cambiar en medio de estos 25 años que llevamos en el negocio, y todo lo natural, lo artesanal, lo más verdadero, por decirlo así, fue tomando muchísimo más valor. Entonces, imagínate que al principio para mí fue algo, yo diría hasta paradójico, porque ese exceso de artesanalidad al principio, no te puedo decir que me avergonzaba, pero sí quería algo más. Yo quería más automatización, más máquinas, más una empresa como es una industria más grande, industrializada, pues, siendo redundante. Y a la larga, esa característica que tenía, que al principio con la cual no me sentía cómodo, en el tiempo me fui dando cuenta que era parte de nuestro valor agregado, que era parte de nuestra diferenciación. Entonces ahora
lo que menos queremos ser es una empresa 100% industrializada. Queremos mantener esa esencia artesanal. Y eso se mantiene, ante tu pregunta, por diseño, porque normalmente a la gran mayoría de emprendimientos en alimentos, que aquí en el Ecuador hay muchísimos, mucha gente como que casi cree que es sinónimo emprender y alimentos, debe ser porque tenemos una vocación agrícola muy fuerte y un país con una serie de ventajas en ese sentido. Pero la gran mayoría empiezan de manera artesanal con ingredientes como los que nosotros usamos hasta el día de hoy, que son ingredientes como los que nos encontramos en las cocinas de los hogares. Y finalmente la presión de la eficiencia, del crecimiento, le van llevando a que en vez de usar una pulpa o un jugo de una fruta, termine usando ya sea un concentrado o en la gran mayoría de casos un saborizante. Esa es como la presión que tiene el negocio hacia la eficiencia y hacia el crecimiento, porque mantener esos ingredientes frescos como nosotros lo tenemos no es fácil. Requiere más mano de obra, requiere que pierda ciertos niveles de eficiencia. Entonces nosotros finalmente lo hemos mantenido porque nos dimos cuenta que ese es gran parte de nuestro valor agregado. Es como nos diferenciamos ante las otras marcas que no hacen esto. Entonces terminó siendo como un eje central en nuestro modelo de negocio, utilizar materias primas frescas, que en el caso de Ecuador es también sacarle una ventaja al país. Este país pequeño pero muy diverso, no solo en gente, sino también en climas, en alturas, en calidad de sus ingredientes, nos permite comprar de manera fresca todos los días los ingredientes que utilizamos en las recetas. Con eso mantenemos ciertos procesos artesanales, especialmente los que impactan positivamente en el sabor. Por ejemplo, el momento de cortar un maracuyá y sacar la pulpa, si lo hacemos de la forma artesanal como nosotros lo hacemos, el sabor y el aroma es muchísimo mejor que si lo mecanizamos e industrializamos. Entonces hemos decidido que esa es nuestra apuesta estratégica y por ende siempre no perderemos esa esencia artesanal. ¿Y el consumidor llega a percibir todas esas cosas? O sea, hay una instancia de explicación de ese storytelling. Es un reto comunicar y contar la historia, digamos así, es facilísimo, pero llegar a todos los consumidores toma tiempo porque además tenemos que comunicar tantas cosas, que tenemos nuevos productos, nuevas alianzas, que una serie de cosas. Entonces yo te diría que estamos en ese camino, pero la principal diferenciador del consumidor sí se da cuenta en este momento es el sabor. Eso creo que es muy fácil de palpar para cualquiera. El por qué se da ese sabor, que es a través de la mezcla única de ingredientes naturales y la esencia artesanal, ese es parte de nuestro reto y de hecho uno de los retos grandes que tenemos es comunicar de manera más masiva ese por qué se da ese diferenciador. Esa es la parte en la que siento que no le estamos sacando suficiente provecho a este concepto de la Web 2. Yo te he pedido que al final muy gentilmente nos recomiendes con dos empresarios que tú les conoces, yo no les conozco, ¿no es cierto? Que tú los recomiendas, tú los avalas para que sean nuestros siguientes tiburones invitados acá. Pero eso se llama networking y eso funciona desde Adán y Eva, ¿no es cierto? Todo es combinaciones y recomendaciones. Entonces, la forma más sencilla de llevar un mensaje es, o sea, el problema no es llevar el mensaje, es construir una autopista suficientemente confiable. Tú has hablado muchas veces de la palabra confianza, ¿no es cierto? Porque si es que tú me recomiendas una vez que invite a Nicolás Dueñas desde de Carú. Nicolás Pérez de Carú. Nicolás Pérez de Carú. Entonces ahora se me acaban de unir cosas porque yo he visto una valla de Carú ahí perdida en la avenida, en la Simón Bolívar, ¿no es cierto? He visto el producto por allá, pero cuando a ese producto, que me llamaba la atención su diseño, etcétera, pero no tenía ningún tipo de relación ni vínculo, lo recomienda Pedro Vega y ahorita lo conozco Pedro Vega y entro dentro de sus valores y sus principios, entonces digo, debe ser un gran tipo Nicolás Pérez. Y ahora me empiezan a hacer sentido un montón de cosas que habían estado inconexas de la comunicación que estaba allá afuera, ¿cierto? Y eso no necesito que me lo repitan 30 veces, que sería la recomendación
pautera o marquetera para que el consumidor mínimo promedio tiene que recibir 4 inputs para poder recordar. No, me basta una sola vez, ¿cierto? Pero porque todo sale de un muy buen lugar. Así es. ¿Cierto? Y eso creo que es lo que no le estamos aprovechando justamente a las redes sociales, que se llaman redes sociales por la capacidad de socializar. Y los únicos que pueden socializar son los seres humanos, en modo ser humano. Porque cuando te pones en modo vendedor, ya dejas de ser un ser humano, porque ya perdiste tu autenticidad, perdiste tu transparencia. Entonces, estás queriendo conseguir una venta. Claro. ¿Cierto? Y todos tenemos unas antenas inmediatamente preparadas para podernos preparar. Ahí sí viene la famosa batalla. Esa sí es batalla, ¿no es cierto? Ahí sí estamos en guerra. ¿Cómo llevas el concepto de la economía circular? ¿Cómo le recomiendas a estos negocios que están empezando a ya empezar a acoplarse a las economías circulares? Nuevamente, primero estar muy atento a lo que pide el mercado. Y el mercado, el consumidor, yo diría desde millennials y los más jóvenes, sí empieza a preocuparse muchísimo por temas de propósito, muchísimo de ver qué estamos haciendo como sociedad, qué hacen las empresas. Empieza a haber una desconfianza generalizada en las empresas muy grandes, porque justamente tal vez incluso tiene relación con lo que mencionabas. Esa poca autenticidad que se genera a través de ese marketing masivo, de bombardear con un solo mensaje o con un mensaje repetidamente, y luego darse cuenta que no todo lo que te decían era lo que era, generó desconfianza. Hasta mi generación, digamos que éramos el mercado que consumía mucho este brandeo industrializado masivo. Y hubo una reacción, y es que el nuevo consumidor dice: ¿y por qué te voy a creer? No porque me digas en 10 vallas y en todos los comerciales ya te creo, como antes. Entonces, en parte de esa desconfianza, que es lo primero que tienen en común estas nuevas generaciones de consumidores, en parte lo que te están pidiendo es: a ver, dime por qué a ti sí te creo y al otro no, o a quién sí debo creer y a quién no. Y ahí, para mí, y creo que muy relacionado a lo que acabas de decir, se genera ese cambio en lo personal. Y es decir, yo siempre quise crear una marca fuerte para que no dependa de una persona, en este caso yo. Pero nuevamente, como muchos de esos paradigmas que uno va creando y el mundo le lleva, o la realidad le lleva hacia el otro lado, la vida me demostró que no, que lo que la gente ahora busca es una persona que le diga por qué existe esa marca, para qué es, por qué es creíble o no. Entonces, en esa búsqueda, llevamos, yo te diría, hace unos 6 años, ya mucha gente me dijo: yo tenía un perfil muy bajo, entonces me decía: es que tienes que salir, tienes que comunicarte, mira a tu amigo Santiago Peralta cómo sale en todo lado y lo bien que le va. Decía: bueno, ese es su estilo, mi estilo no es ese, yo no soy ese, yo no soy para estar hablando por todo lado. Y luego descubrí que no es que no, bueno, soy de pocas palabras, no soy alguien que le gusta siempre hablar, pero lo que sí no me gusta es hablar sin tener algo que decir. Entonces, parte de ese encontrar algo que decir para mí y de alinearme con las necesidades del consumidor es ver cómo impactábamos más en Olé a través de nuestro modelo de negocio. Algo que yo siempre he criticado es esa responsabilidad social que se va fuera del modelo de negocio, porque creo que no es sostenible en el tiempo. A la primera crisis, cualquier cosa de esas o se elimina o se le lleva a la mínima expresión. Entonces, en esta búsqueda que salió justamente de mi inquietud de tener algo más potente que decir, y justamente me junté con Nicolás Pérez, que aparte de ser cofundador en Carú, es también fundador en Anuna, que es un emprendimiento que transforma la basura orgánica en compost. En una conversación con él, también parte del networking, vi que ahí había un mango bajito por tomar para nosotros, que era, como nosotros ya éramos una empresa que hacía todos sus productos a partir de materia prima fresca, y estamos botando esa basura, que ahora ya ni siquiera le llamamos basura, al botadero de basura, que es un problemón en Quito, encontramos la manera de convertirlo en compost, que no es más que un abono natural y orgánico,
que ahora lo entregamos de manera gratuita a nuestros pequeños agricultores. Entonces, ese es nuestro modelo de economía circular. Y creo que cuando uno se pone a pensar y se da cuenta, no como responsabilidad social, sino como modelo de negocio, cómo logro que sea más sólido, sostenible en el tiempo, que tenga yo un mensaje más potente como marca y como persona del cual hablar, siempre hay, o la gran mayoría de los casos, hay algo de un modelo circular que se puede aplicar. En nuestro caso fue que fue bastante fácil de encontrar por el momento en el que estábamos. Ya habíamos decidido en su momento trabajar solo con ingredientes frescos que vienen directamente del campo. En otro momento, unos 4 o 5 años antes, yo me había obsesionado con comprar directamente a pequeños agricultores, que al principio fue complicadísimo, porque la escala de compras y la logística es muy compleja. Ya habíamos logrado eso. Entonces, a partir de esos escalones que ya habíamos pasado, pues ahora sí hacía total sentido el implementar como parte de nuestro modelo de negocio esta parte de economía circular. Entonces, mi mensaje sería, el rato que te das cuenta que eso es importante en todos los aspectos del negocio y empiezas, y ahora que hay ChatGPT y hay tantas cosas, el rato que te haces la pregunta, la respuesta va a llegar. Y de hecho, ese es tal vez uno de mis máximas, siempre es enfocarte mucho en la pregunta que te haces, más que en la respuesta, porque una pregunta bien hecha puede tener muchas buenas respuestas, y cuando uno se obsesiona solo en la respuesta, a veces escogiste podría tener la respuesta, ni siquiera la pregunta era la adecuada y era una respuesta que no tenía valor. Entonces, el rato que ya te haces la pregunta, ¿cómo genero más impacto? ¿Cómo hago una economía circular a través de lo que ya tengo? Vas a encontrar la respuesta. Dijiste algo que lo retomo, decías que estamos en una época en la que empiezan a tomar fuerza las marcas personales, ¿no es cierto? Independiente de que sean parte de una corporación, aquella persona que lidera. Y una de las cosas que tú decías es que a ti no te gusta hablar por hablar. Pero creo que algo de lo que justamente, nuevamente retomando la razón de ser de la Web 2 nació para que se mejoren los diálogos. Ajá. Porque veníamos de una época en la que solo el medio hablaba y uno era un actor pasivo, que recibías información y no podías interactuar. Entonces, cuando se lanza la Web 2, se rompe eso y se genera un canal de ida y vuelta, que lastimosamente no lo estamos usando y por eso no hay comunidades. Entonces, para que haya comunidad, tenemos que estar en comunidad, tenemos que tener igualdad de condiciones. Pero si tú eres un oferente y yo solo soy un comprador, entonces esa no es una comunidad, no hay una intención de construir una relación. Hay una relación, lo que quieres hacer es una relación comercial, lo que quieres hacer es una transacción, Claro. no una relación. Pero para ti y para todos aquellos que están considerando el tema del personal brand, es importante el encontrar esa autenticidad, pero sobre todo es iniciar los diálogos, porque la gente quiere conversar, la gente quiere contar, y aquí el que más escucha es el que después más puede compartir, porque tú te estás llenando de los inputs de las personas, y si eres una empresa, pues vas a ser una empresa extremadamente sensible a las necesidades del consumidor, si en lugar de querer imponer lo que a ti se te ocurrió, estás efectivamente tratando de tomarle el pulso, y en una era absolutamente social, eso es parte del storytelling, ¿no es cierto? Entonces, esas preguntas internas que tiene la empresa hacia su consumidor, que no es una entidad aparte, es parte de la misma sociedad, de esa comunidad. Entonces, quizás el primero al que hay que preguntarle si le vamos a hacer el nuevo ají de uva o de uvilla es al consumidor, a ver qué opina, ¿no es cierto? Y él se va a sentir extremadamente halagado de que lo hagan partícipe de un ejercicio en el que al final del día él va a ser co-creador. Y cuando empiezan a aparecer estos como el de la colaboración, como el de la cooperación, quiere decir que has construido algo, hay unos vínculos de unión que hacen que sea más fácil llevar después las siguientes partes. Y esa es la magia de la Web 2, es co-creación, colaboración, comunicación, todos los cos que puedas usar. Mientras más cos tengas en tu ecosistema, estás efectivamente construyendo un territorio. Esto, ¿cómo lo llevas a la parte internacional?
Todo esto creo que es un proceso, y en relación a lo que acabas de decir, en algún libro que leo muchos libros y audiolibros, pero tengo muy mala memoria de saber cuál es cuál y me olvido de los autores, pero me va quedando ahí algo de conocimiento. Se mencionaba que la tecnología va cambiando los valores de las sociedades. Cuando no habían anticonceptivos, era impensable que alguien apruebe de tener relaciones para no procrear. Cuando en el caso de la Web 2, si no existía una forma de comunicarse, nuestro valor era más bien el perfil bajo. Pero la tecnología va cambiando y uno va cambiando de sus valores, de mi generación hasta mi generación. Un valor fuerte de mucha gente era perfil bajo. Era y eso ahora no funciona. Y no funciona porque el mundo cambió gracias a la tecnología, como tú dices, donde hay como se puede de manera mucho más directa tener diálogos con las partes, entre esos proveedores o también consumidores. Entonces, eso ha hecho que vayamos cambiando, y los que hemos estado en esta transición nos vayamos dando cuenta que sí es muy importante comunicarse y hablar, porque yo creo que, no sé si fue, tal vez de los que se me ocurre, Steve Jobs, de los primeros que su marca persona era tan importante que también empujó muchísimo en su regreso a Apple, a que la marca Apple también sea igual de importante. Y creo que eso es lo que hemos ido haciendo el resto. Y el paso que me preguntas hacia la internacionalización es un paso más. Para mí, yo como te contaba, nosotros nacimos con la ilusión, el sueño de ser una empresa exportadora. Mi sueño era que el ají con maracuyá sea el equivalente latinoamericano de la Tabasco. Ese era mi sueño. O sea, casi monoproducto, claro, llevado a todo el mundo con esta esencia mucho más exótica, divertida, sabor, etcétera, mucho más latina, y por eso el nombre y la marca. Pero como tú antes de empezar la entrevista me decías, uno planifica, pero la vida no le importan mucho los planes que uno tenga y le va llevando por otros lados. Cuando empezamos a salir a ferias, a exportar hace muchos años, yo me di cuenta que era muy difícil exportar sin tener un mercado local consolidado. De hecho, tal vez en commodities sí se hace, en cacao, en camarón, en banano, porque son commodities, porque no necesitan de una marca fuerte. Pero en la gran mayoría de los casos exitosos a nivel mundial de empresas que han conquistado muchas geografías, son muy fuertes en su mercado local. Y eso es para mí el primer paso y mi primer aprendizaje. Yo cuando empecé quería al revés, uno idealiza la exportación y dice, yo quiero depender menos de este país y voy a exportar. La verdad es que es muy difícil sostener un negocio de exportación si no hay ventas recurrentes todas las semanas en el mercado local donde estás, que si bien es un mercado el nuestro volátil, también tiene muchísimas oportunidades. Piensa que los negocios se dan en la volatilidad. Si todo es estable, absolutamente estable, no hay negocio. El negocio está relacionado al riesgo. ¿Qué no es riesgoso? Es que tú me des $20 y yo te doy $20 al mismo tiempo, porque sabes que estás viendo que es la misma cantidad. Pero los negocios no son eso. Los negocios es tomar riesgos medidos y apuestas con algún sentido común. Y el Ecuador, al ser volátil, tiene muchas oportunidades todavía. Entonces, eso es lo primero, saber que es importante tener un mercado local antes de lanzarse a exportar, dependiendo también, obviamente yo hablo de mi industria y de muchas que se relacionan, pero habrán otras que no. Y lo siguiente es que uno ve, y este ejemplo lo pongo siempre, la gente dice, mira, si logras exportar solo un mercado pequeñito en un país grande como Estados Unidos, ya es un montón. La verdad es que conquistar esas bocas, esos paladares, no importa si el mercado es grande o pequeño. Una boca casi cuesta lo mismo conquistar aquí o afuera, y no importa si el país es grande o pequeño. Entonces, no es que si uno va a un mercado gigante es más fácil porque tienes que en porcentaje conquistar menos. Ese porcentaje, en porcentaje puede ser menos, pero son el mismo número de bocas y paladares que tienes que ir conquistando, y eso cuesta y eso es difícil. Entonces, para eso tienes que estar preparado. Entonces, así mismo nosotros empezamos, el otro día hacía cuentas, hemos mandado en total como a 32 países. Solo tenemos ventas recurrentes en 2.
y ahora no quiero abrir más países, quiero dedicarme por ahora a Estados Unidos y Panamá, donde quiero consolidar, en el caso de Estados Unidos, ir abriendo más estados y tener mucho foco en eso, porque aprendí que ir conquistando cada estado es abrir 100,000, 200,000, 300,000 bocas más que tengo que ir convenciendo vía una prueba, vía una promoción, vía lo que sea. Y ese camino es un camino que cuesta y que es largo. Entonces no tengo la capacidad de desenfocar y decir voy a abrir Europa y voy a abrir otros, porque no es que los mercados no se abren solos. Abrir Ecuador o abrir un condado en Texas es igual de complejo. ¿Cuál sería tu mensaje final a estos emprendedores que están viendo con tanta suspicacia este 2025 lleno de incertezas y de esto que acumulamos del 2024, que fue un año extremadamente difícil y costoso para la gente, sobre todo el mundo del emprendimiento, que perdió horas de trabajo, acumuló gastos de cosas que no necesitaba, generadores, y ahora además no se sabe si efectivamente ya no lo van a necesitar, si lo van a necesitar, vienen cortes, no hay cortes. Entonces, ¿cómo continúan? Ya se comieron la mitad del año. ¿Qué hacen con la siguiente mitad del año? Bueno, hay muchos... Los mercados siempre están complicados. La vida, uno se hace la idea y por eso te lanzas a hacer las cosas de que la vida es fácil, de que cuando haces presupuestos nunca haces unos presupuestos así como es la realidad, ¿no? Que a veces suben, a veces bajan, que uno siempre hace presupuestos para arriba. Entonces, esa expectativa es la que realmente hay que tenerla un poco más clara. Está bien ponerla ahí, pero no es la realidad. A mí mismo, ya con todos los años de experiencia que tengo, el año pasado no fue un año malo, pero pasé el 80% del año frustradísimo porque iba muy bajo versus el presupuesto. Pero el presupuesto lo hice pensando que iba a ser un año bueno, que iba a ser un año estable al menos, no un año excelente, pero un año... No presupuesté apagones, no presupuesté que al inicio del año la delincuencia iba a estar en su peor momento, cambios políticos y cosas que dan inestabilidad. Entonces la expectativa es importante tenerla clara y manejar siempre ese balance entre ponerse buenas metas y ambiciosas, pero saber que finalmente tienes que irlos navegando y habrán más años complejos que lo que definitivamente esperemos. El año anterior fue definitivamente un año complejo y al mismo tiempo nos llegó ya luego de varios años de un mega entrenamiento y el emprendedor para eso está, para ser perseverante, resiliente. Entonces yo creo que siempre hay que encontrarle algún lado positivo a estas situaciones y finalmente encontrarle la vuelta, como se dice, aquí o afuera, porque también otra alternativa es no quedarse aquí. Para mí, y como yo veo las cosas, siempre, a pesar del país tan complejo que es, siempre he visto más fácil acá que yéndome a otro lado. Hay muchas cosas, muchos intangibles que uno pierde cuando migra y le sigo viendo al Ecuador con optimismo. Y más bien utilizar, yo creo, un año malo para filtrar lo que... Si funciona algo en un año bueno, en un año malo es que tienes que apostarle con todo, es que estás en lo correcto. Por ahí si no funcionó, tal vez fue un buen filtro para decir, no, por ahí no era y vamos con otra idea o otro concepto. Yo algo que siempre refuerzo con emprendedores jóvenes cuando converso es que nos enfocamos muchísimo en la idea, en el problema a resolver, lo cual está muy bien, en el producto, pero yo te diría que casi igual de importante eres tú como emprendedor, tú como persona, tu liderazgo, tu auto de liderazgo, cómo te estás preparando para ese reto, porque esto va a ser difícil. O sea, no debe haber casos, no he conocido uno, pero debe haber casos a los que se hizo muy fácil y que una idea fue a millones de dólares enseguida. Yo no conozco, debe haber por ahí alguno, pero la gran mayoría son temas difíciles, entonces hay que prepararse y para eso qué mejor que afrontarlo como un camino de aprendizaje y de liderazgo que para mí es el 50% de esto. El producto es el 50% y tú y tu equipo, incluido el liderazgo, autoliderazgo y el liderazgo entre las personas que están ahí, es el otro 50%. Y por eso que los inversionistas profesionales saben que le apuestan casi más a la persona que a la idea. Obviamente la idea tiene que ser buena también, no es que la uno sin lo otro, pero hay mucho enfoque en la gran idea y poco en el equipo y cómo te rodeas. De hecho, si yo volvería atrás,
tal vez de los aprendizajes más grandes sería levantar algo de capital al inicio para tener un equipo algo más fuerte al principio. No estar tan solo, que es durísimo. Estar solo es durísimo. Cualquier reto entre varias personas competentes se hace más divertido. Solo es agobiante muchas veces. Buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo todos tus aprendizajes, todas tus generosas lecciones. Y me quedo con esto del aprendizaje. Creo que lo que más nos falta en el Valle de Tumbaco es de esta apertura al aprendizaje. O sea, nos lanzamos a hacer negocios sin hacer las tareas anteriormente y después empezamos a aprender en el mercado y eso es muy duro. Pero adicionalmente no desarrollamos y no ampliamos porque ya nos dejamos comer por las cosas operativas. Entonces he escuchado muchísimas veces a los empresarios que dicen que yo no tengo tiempo porque tengo que ir a subir la Landford, cerrar la Landford, llevar los cheques. Y yo siempre digo, pero ¿y no hay nadie que lleve los cheques para que tú puedas, aunque sea, dedicarte media hora a capacitarte en una destreza que va a definir la compañía? Porque llevar cheques no creo que sea tan complejo, independiente de que conviene que lo hagas tú, pero hay que encontrar a esa persona, pero eso hay que tener esta prioridad de que primero tengo que crecer yo, crecer mi equipo, ¿no es cierto? Y después podemos seguir avanzando. Así que me gusta mucho que lo que define esta empresa ha sido siempre tu visión y ese crecimiento es cometer errores, aprender de los errores, aprender. Todo deja un aprendizaje. Entonces, con las heridas y todavía abiertas, sentarse a revisar y bueno, ¿en qué nos equivocamos? ¿Dónde fallamos? ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Y cómo seguimos? Que es la siguiente etapa que te define. Sí, y eso definitivamente acompañado es más fácil. En Estados Unidos, que es donde, tal vez el país donde más desarrollado está el tema de los startups y el emprendimiento, aunque ahora hay muchos países que vienen muy fuertes, algo que siempre piden es que hayan al menos 2 fundadores. Y es por eso, porque es un camino largo, es un camino no fácil. Y finalmente el potencial está en la cabeza de uno o varias personas. Y el rato que es entre varias, siempre el potencial va a ser más grande. Siempre va a encontrar mejores y mayores maneras de escalar que cuando uno está solo. Buenísimo. Bueno, gracias por este tiempo. Y ya saben, entonces, como Yorkers, nunca dejar de aprender. Esa es una de las lecciones que nos deja Productos Olé, al que tenemos que mantener el ojo encima y mejor aún, el gusto encima. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.